Es para mí un verdadero privilegio estar en este lugar que me vio crecer, que me vio nacer como cristiana, y quiero honrar a Dios primeramente. Yo quiero que usted me ayude a orar. Póngase de pie ahí en su lugar. Levante sus manos. Yo no sé cómo usted vino a este lugar, pero Dios hoy quiere tocarte. Dios hoy quiere activar algo en ti. Yo le oraba al Señor y le decía, el día de ayer me anunciaron, tras una jornada larguísima de trabajo, trabajé hasta las 9 de la noche, tenía que predicar hoy. Y dije, Señor, si tú has llamado a tu sierva irá. No puedo decir que no. Y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? Y el Señor me decía, yo quiero restituir. El Señor te quiere restaurar. Yo no sé cómo tú estás, pero el Señor quiere activar algo que hay muerto en ti, algo que ha dormido en ti, pero que está en ti. Levanta tus manos y oremos juntos. Amado Dios, amado Salvador Jesús, hoy te rendimos a ti todo el honor, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Te damos el lugar que a ti te mereces, Señor. Ven y tómalo, es este tu lugar, Señor. Habla a tu pueblo en esta noche. Llévate toda carga, llévate toda opresión, Señor. Quita las vendas que tienen ciego a tu pueblo, Padre, y que esta noche puedan oír tu palabra, Señor, y ser hacedores de ellas. Hoy yo te doy gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome su lugar. Y olvídese del que está a su lado. Yo quiero que me ayuden en internet y me busquen el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aquel que tiene Biblia puede buscarlo igualmente. Mientras usted lo busca, yo puedo ir hablando. Para eso soy bueno. Señor vive, aleluya. Yo quiero darle la bienvenida a todo aquel que ha venido por primera vez. Quiero que sepa que usted está en el mejor lugar. Yo no sé tus cargas, yo no sé tu enfermedad, pero en este lugar el Señor me ha sanado. En este lugar no solamente el Señor me ha sanado físicamente, sino espiritualmente y mentalmente. Yo no sé lo que vives en tu casa, no sé lo que vives en tu hogar, pero el Señor te ha traído aquí para libertarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me ayudan a leer? Dice, el Espíritu está sobre mí. ¿Sobre quién, iglesia? Sobre ti, sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. Versículo 19, y dice, a predicar el año agradable del Señor. Yo quiero que tú sepas algo, iglesia de Dios, persona que nos visitas por primera vez. El Señor no te ha llamado a ti para que solamente tú cumplas tu sueño aquí en la tierra. Nosotros nacemos y vivimos por nuestros sueños. Yo quiero graduarme, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser maestra, yo quiero ser policía. Y empezamos a vivir toda una vida según el modelo que nos han enseñado en casa, que nos han enseñado en las escuelas, a cumplir nuestros sueños. Pero Dios nos ha llamado con un propósito. Y el sueño de Él es este: que nosotros podamos dar vista a aquellos que están ciegos, a poner en libertad a aquellos que están cautivos y a pregonar el año agradable del Señor. Dios no te ha llamado a ti para que tú prediques desgracia, para que tú condenes a todas las personas que te encuentras. Dios te ha llamado a ti para que tú puedas dar buenas nuevas de salvación. Para eso te ha llamado el Señor. Y en esto el Señor me inquietaba. Y el tema de hoy lo hemos titulado, es tiempo de activar tu llamado. Porque cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito divino. Dios nos ha llamado a cada uno con algo grande, con algo hermoso. A cada uno en sus diferentes ramas, con sus diferentes dones, con sus diferentes talentos. El Señor nos ha llamado porque quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios no es un Dios mediocre de pequeñeces. El Dios que yo le creo y el Dios que yo le sirvo es un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios grande en este lugar? No se me duerma, iglesia. ¿Quién vive? Y por esto yo quiero que usted conozca
que para poder tú activar tu llamado, tenemos que conocer un poco más la historia del pueblo de Dios, porque a veces pensamos que toda la tribulación la vivimos ahora que los tiempos son malos. Nosotros vemos las noticias día con día y lo que vemos es muerte, lo que vemos es desgracia, lo que vemos es catástrofes día a día. ¿Cuántos ven televisión y pueden ver esto? Uno agarra un periódico y a veces yo me río porque uno agarra, y no es por hablar del mal de los periódicos, pero yo siento que hasta le destila la sangre. Usted ve muerte de tapa a tapa. Amén, porque a eso ha venido el enemigo, a traer muerte, a dañar. Pero yo tengo un Cristo que vino a dar vida y vino a darla en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Y ese es el Dios que yo le quiero hablar hoy, porque muchas veces estamos desatendidos de esto. Amén. En el Génesis, Dios nos crea con un propósito divino. Dios nos ama, ¿cuántos dicen amén? Y nos ha creado para que nosotros tengamos comunión con Él. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere compartir con nosotros, pero nosotros estamos desviados del propósito de Dios. Y por eso yo quiero que usted conozca un poco más acerca de la historia del pueblo de Dios. Cuando Dios nos crea en el Génesis, pasan muchas cosas. Usted ya conoce la Biblia. ¿Cuántos son cristianos en este lugar? Que levante su mano. ¿Cuántos conocen palabra y han leído desde el Génesis en adelante? Todos, ¿verdad? Y hemos leído desde que estamos en la escuela y nos comentan sobre esto. Y sabemos del diluvio, y sabemos de Noé, y sabemos todas aquellas historias. Pero si nosotros meditamos un poco más, podemos darnos cuenta que aquellas grandes personas que están escritas en la Biblia también pasaron ciertas calamidades, también pasaron ciertas cosas que no fueron agradables para ellos. Pero el Señor en su infinita misericordia empieza a levantar hombres y empieza a levantar mujeres con propósitos grandes para poder levantar a aquel que está cautivo. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Yo quiero que usted busque en su Biblia Génesis 12. Es algo que nosotros hemos escuchado todos que somos tabernáculos infinidades de veces. Y conocemos y recitamos la palabra. Y conocemos ya que el Señor empieza a hablarnos desde los tiempos de Abraham. Amén. Y nos empieza a decir el Señor, ¿sabes qué? Génesis 12:1, por favor, del 1 al 3, dice, y haré de ti. Voy a buscarlo acá porque allá atrás como que no me ayuda. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Yo quiero que usted vea algo en este versículo, déjenlo en el 1 un ratico. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham se encontraba en ese momento en Ur de los Caldeos. Un lugar lleno de idolatría, un lugar que no era agradable para Dios. Cuando Dios te llama, iglesia, Dios te saca de tu entorno. Dios quiere que tú cambies, que transformes. Muchas veces no podemos quedarnos estáticos en los lugares donde Dios nos llama. Si Dios te llamó en medio de borracheras, tú no puedes quedarte ahí. Si Dios te llamó en medio de fornicación, no te puedes quedar ahí, iglesia. Por eso le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor le da un mandato a Abraham. Y en el siguiente versículo, versículo 2 dice, y entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cada vez que el Señor pone una promesa bíblica frente a nosotros, primero nos pone un mandato. Porque muchas veces, y yo comentaba con alguien esto en esta semana que pasó, cuando la gente le predican de bendición, de prosperidad, y cuántos quieren ser millonarios, y eso no es malo. Yo quisiera ser millonaria. Amén, yo quiero carro, quiero casa, quiero viajes también. Eso no es malo, iglesia, no me malinterpreta. Pero cuando nos hablan de esto nos queremos volver locos. Nos salimos del puesto, corremos por toda la iglesia porque solamente queremos la bendición del Padre. Amén. Pero no meditamos en que antes de cualquier bendición escrita, cualquier promesa bíblica de Génesis, Apocalipsis, el Señor nos da un mandato. Yo no sé en qué circunstancia tú te encuentras. Si estás rodeado de mentiras, rodeado de engaños, rodeado de vicios, el Señor te quiere sacar y te dice, vete tú eres el que tienes que salir de ese lugar.
¿A dónde? Al lugar que yo te mostraré, dice el Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y con Abraham vemos el ejemplo que Dios empieza a hacer ese llamado, versículo 3, y dice: y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros los cristianos solamente queremos la bendición para nosotros muchas veces, y se nos olvida que nosotros somos un canal de bendición a todos aquellos que viven en tinieblas. La palabra dice, no recuerdo el texto, pero dice que nadie prende una vela o un candelero y lo mete debajo de la cama. Si Dios te ha llamado a ti y a mí para hacer luz, es para que tú lleves esa luz a aquellos que están en tinieblas. Y muchas veces guardamos esa luz para nosotros. El Señor nos bendice con trabajos, aleluya, nos da carros, nos da casa, pero no ponemos nada a disposición del Señor, porque mucha gente ha escuchado decir: esto es con el sudor de mi frente, y se le olvida que todo lo que tengo se lo debo al Rey de Reyes. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Mi casa es de Él, mi familia es de Él, mi carro es de Él. Los que me conocen saben que yo no paro remedio para darle el bote a la gente. Y a veces los amortiguadores hasta que chillan. Pero ese carro no es mío. Todo lo que tengo se lo debo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí una promesa grande. ¿Qué es más? Esta casa la tiene como lema, la conocemos, lo vemos en calcomanías, pero no lo vivimos. Queremos solamente el versículo en donde dice: y bendeciré a los que te bendijeren y todos mis enemigos. Y qué chévere, pero se nos olvida que el Señor primero me dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Con esto no te estoy diciendo que salgas huyendo de la casa de tu mamá, no es eso, no me malinterprete. El Señor quiere sacarte a un lugar de bendición. El Señor no podía bendecir a Abraham en Ur de los Caldeos, porque era un lugar que estaba alejado de Dios, lleno de idolatría. Amén. Más adelante en Génesis 17, yo quiero que usted vaya entendiendo conmigo. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8 de Génesis capítulo 17. Yo creo que allá atrás se durmieron, pero acá adelante estamos despiertos. Amén. Aleluya, qué bueno. Y dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. El Señor está nuevamente hablándole a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dice el Señor. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Dice la palabra así, no lo digo yo, que a veces hablo mal. Y te multiplicaré en gran manera. Oiga, esto es para usted también. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. ¿Con quién es el pacto de Dios? Es contigo, iglesia. Y dice: y serás padre de muchedumbres de gentes. Yo quiero que usted sepa que este año es un año de multiplicación. Yo le creo a Dios que de aquí a corto tiempo los domingos tendremos 3 cultos, porque ya la gente no se cabe en este lugar. Pero hablamos tanto de un avivamiento, pero provocamos poco este avivamiento, porque se nos olvida la promesa que Dios ha hecho a nuestras vidas. Pensamos que esta promesa es solamente para los líderes, para los pastores, pero esa promesa es para ti. No mires la condición en que estás ahora mismo. No mires que te encuentras ahorita mismo en Ur de los Caldeos. Mira que el Señor te ha llamado con una promesa grande. Y sigue diciendo versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6 dice: y te multiplicaré. ¿Qué dice? No se me duerma. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dios nos ha llamado como reyes, amén, y sacerdotes, amén. Dice versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras.
Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Esta promesa viene desde el Génesis y pasan muchísimos años para que esto se cumpla. Yo no sé si muchas veces has vivido pensando, pero es que estoy viejo, pero es que esta enfermedad, pero todo lo que he vivido, pero es que mi escasez, y te pones a ver el problema y se te olvida el Dios poderoso que te ha llamado. Yo no sé qué te ha prometido Dios a ti, pero cuando tenía yo 17 años y el Señor me llamó y llegué a este lugar y tuve una visión que veía mucha gente y yo predicando, lo primero que dije fue: yo jamás, delante de la gente, y yo que sufro pena, no puede ser. Pero cuando Dios tiene un plan perfecto contigo, Él lo va a cumplir. Yo no sé qué tiene que pasar, pero cuando Dios predestina algo para ti, se tiene que cumplir. Y cuando Dios me ha llevado de lugar en lugar, yo me maravillo, yo me asombro, porque sé que no soy yo, no son por mis fuerzas. Por mis fuerzas yo estaría durmiendo en mi casa o viendo novela. Pero con las fuerzas del Señor trabajo día con día, sirvo al Rey, predico su palabra y yo no tengo descanso, porque descansaré el día que me muero. Pero mientras estés en esta tierra, le he dicho: Señor, heme aquí. Y si Dios te ha llamado a servir, tienes que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el Señor: y haré de ti y a tu descendencia después de ti, y daré esta tierra en que ahora moras. Y el Señor empieza a trabajar con Abraham. En este momento usted ve que en el capítulo 12 de Génesis el Señor le habla y le dice: y haré de ti una nación grande. Pasaron muchos años después de esto. Ya este viejo tenía 99 años. Yo no sé cuántos han compartido con personas de 90 años y más. Todos se tiemblan. Yo no sé cómo andaba Abraham, me imagino que él andaba fuerte, porque era un varón de Dios. Pero él creyó a la promesa que Dios le dio. Y muchas veces cuando Dios te da una promesa, a veces no eres tú, te dejas guiar por el que está a tu lado. ¿Y sabes qué pasó con Sarai? Que después Dios le cambia el nombre y se llamó Sara. Ella titubeó en la promesa y pensó que ella a su avanzada edad tampoco iba a poder darles hijos a Abraham. ¿Y qué hizo Sara? ¿Qué hizo, iglesia? Ayúdeme. Le dio a su criada para que Abraham tuviera hijos con ella, y tuvo un hijo y se llamó Ismael. Y pensó ella que todo estaba ahí, pero ese no era el hijo de la promesa. Yo te quiero decir algo: si tú piensas que llegaste a este lugar escaso y que porque hoy tienes un trabajo y porque hoy te sientes bendecido, entre comillas, todo acabó allí, quiero decirte: no, estás equivocado. Porque el pensamiento de Dios es más grande que el mío. Y a donde Dios te quiere llevar es a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Pero son aquellas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, con el trabajito, con la casita, con el carrito, todo escaso. Pero Dios tiene pensamientos de ti más grandes que esto. Yo quiero que tú sepas que si tu promesa ha titubeado, que tú te enfoques hoy en el Señor. Y si esto pasó con Abraham, puede pasar con nosotros también. Amén. Aleluya. Y ahí le prometió, como vimos, Abraham, que le iba a dar una tierra nueva. Te voy a sacar aquí al lugar que yo te quiero poner. Pero después de esto pasaron muchas cosas. Abraham tuvo a Isaac, ya conocemos la historia. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Y la historia que conocemos, que Jacob obtuvo la primogenitura. Y Jacob, que fue llamado Israel, y de ahí nacemos todos nosotros, el pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, de cuales entonces, mire cómo viene la historia, y cada uno de ellos creyendo en la promesa que Dios le había dado a su padre. Muchas veces Dios nos bendice, conocemos de un Dios poderoso, pero se nos olvida inculcarle esto a nuestros hijos, a nuestros parientes. El Señor trataba conmigo hace un tiempo cuando Dios me reaviva mi llamado y me encuentro con un familiar, una prima mía, en una sala de hospital. Yo estaba empezando a volver a servir a Dios, estaba predicando, Dios me había usado en varios lugares a través del trabajo en donde estaba.
y tuve la oportunidad de predicar en un funeral, porque Dios en mis inicios me llamó de funeral en funeral y de hospital en hospital. Así a Dios le place, ¿no? Y estando ahí, no sabía que una prima me había visto. Y como me vio, me mandó a llamar. Cuando yo llego a esa sala de hospital y la veo totalmente desequilibrada, la iban a trasladar a un hospital psiquiátrico. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el estrés, nos dejamos agobiar por los problemas. Ay, que el marido me dejó, ay, me muero. Ay, que me botaron del trabajo, se me acabó la vida. Y nos dejamos guiar por lo terrenal. Y en ese momento ella se dejó guiar por lo terrenal, por sus hijos. Y cuando yo me inclino hacia donde ella estaba en esa cama de hospital, todavía no estaba segura. Porque la Biblia dice, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y yo dije, Señor, si yo pongo la mano en el arado, Señor, yo no quiero mirar atrás. Y todavía yo estaba en que si voy o no voy, y voy o no voy, y te sirvo o no te sirvo, y qué hago, y mejor me quedo, mejor no lo hago. Y en esas que yo estaba, el Señor me lleva a ese lugar. Y cuando la veo a ella totalmente transformada, el enemigo ya había tomado posesión de su vida. Y yo le hablo y le digo, ¿por qué estás así? El Señor no te quiere ver así. El Señor te quiere libertar. Yo empecé a hablarle suavemente, porque muchas veces todo no es grito. Y sal Satanás y gritamos. Y va, se asustó, ¿va? No se duerma, que lo asusto. Y pensamos que todo es grito. Y yo le empiezo a hablar a ella. Y le empiezo a hablar de las promesas que yo creía para mí. Y a traspasárselas a ellas. Porque yo creo que yo en mi casa serviremos al Señor. Y ella era mi sangre. Y las únicas palabras que esa mujer me dijo, Catherine, ayúdame. Yo no quiero estar así. Yo quiero conocer el Dios que tú tienes. Yo quiero hablar como tú hablas. Yo quiero reír como tú ríes. Ayúdame. Después que esta mujer dijo estas palabras, yo lloré amargamente. Y le dije, Señor, perdóname. Porque he estado desviada de donde tú me quieres llevar. Porque tu familia se está perdiendo al lado tuyo. Vives con tus hijos y se pierden ahí mismo, en tu casa, en tu nariz. Yo le pedí perdón al Señor ese día. Le tomé sus manos, la abracé y le dije, yo te voy a ayudar. El Señor te va a ayudar, no soy yo. Y desde ese día puse mi mano en el arado. Yo no te voy a decir, no ha sido fácil. Pero no he mirado atrás. Y me canso, sí. Y es difícil, sí. Y a veces siento desmayar, sí. Pero sigo avanzando. Abraham, desde que recibió esta promesa, se la dio a toda su parentela. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No desmayes. Por más que veas a tu familia perderse. Porque el enemigo se ensaña. Y muchas veces nos pasa como a Abraham. Y empezamos a ver nuestra promesa que empieza a titubear. Que todo se está perdiendo. Y ya tengo 99 años y no tengo ni un hijo. Pensaba Abraham. Póngase en el papel de Abraham. Y en el de Sara. Yo mejor le doy la empleada que se acueste con ella, pues, y que le pare un chiquillo. No dijo así, pero yo le estoy parafraseando. Tenemos que creer a las promesas que Dios nos ha dado. Porque nosotros no servimos a hombres, iglesia. Servimos a un Dios de poder. Un Dios que sí y es amén. Y lo que ha prometido lo va a cumplir. Tienes que creer. Isaac sigue creyendo. Jacob, que Dios viene y llama a Israel, sigue creyendo a la palabra. Y tiene a José entre sus 12 hijos, y empieza Dios a levantar el pueblo de Israel. Yo quiero que usted conozca esto, porque muchas veces nos hacemos llamar, yo soy el pueblo de Dios, y cantamos, aleluya, yo soy el pueblo de Dios, qué chévere, pero no sabemos las cosas que son necesarias que el pueblo de Dios padezca, para que aprenda a creer a un Dios que todo lo puede, para que pueda creer a un Dios que empieza a trabajar aun cuando tus fuerzas ya están agotadas. Todos conocemos la historia de José, y no es José Adame, es José el de la Biblia, José el soñador.
¿Qué pasó con José? Lo vendieron sus propios hermanos, creo que por 75 piezas de plata, y lo vendieron a los egipcios, sin saber ellos que por la maldad que había aumentado en sus propios hermanos, ellos mismos quedarían esclavos ante aquellos egipcios que ellos estaban vendiendo a su propio hermano. Y esto es real, iglesia, y yo les comento todo esto porque a la medida que tú empiezas a buscar al Señor, tú no vas a entender muchas cosas, y nos empezamos a preguntar: ¿por qué, Señor, mi propia familia, mi propia madre, mi propio padre, mi propio esposo? Cuando quiero buscar más de ti es cuando todo se viene encima de mí. Pero es que es necesario, iglesia, que tú sepas que tú no dependes de familia, tú no dependes de un esposo, tú no dependes de tus hijos, tú dependes del Dios que te llamó y del Dios que te ha dado la promesa, que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero se nos olvida esto. ¿Y qué pasa con José? Estamos haciendo un recuento para que usted sepa de dónde nos ha traído el Señor desde el Génesis. Y venden a José a los egipcios. Y ya usted conoce la historia, y queda José preso. Pero Dios es tan bueno y en su infinita misericordia que aunque tú veas todo perdido, el Señor te levanta de las cenizas, del polvo, y te levanta nuevamente. Y quedó José como el segundo al mando en aquel reino. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Y a quién ayudó José entonces? A sus propios hermanos. Amén. Y mire todo lo que pasa. Después que pasa todo esto, la promesa de Abraham pasa por todos sus descendientes, llega José. Pero al morir José, pasan 400 años de esclavitud del pueblo de Dios, del pueblo de Israel que Dios estaba empezando a levantar. 400 años, para mí son muchos años, no sé para usted, pero para mí 400 años son muchos años. Tiempos de desesperación, tiempos de angustia, tiempos de opresión, tiempos donde el pueblo de Dios estaba siendo oprimido en gran manera. Habían escuchado de lejos que había existido un Jehová de los ejércitos, mas sin embargo no lo sentían, no lo veían. Solamente sentían humillación, sentían esclavitud, y cada día más los egipcios lo oprimían. Porque al morir José, el siguiente faraón olvidó quién es José. Yo no sé quién es José. Pueblo de Israel, ¿qué pueblo de Dios? Yo no sé qué es eso. Él creía en sus pirámides y sus cosas, y el pueblo de Dios empezó a ser oprimido. Y pasaron 400 años para que usted vea un largo tiempo en donde Dios no se había olvidado de la promesa que había hecho a su siervo Abraham. Y levanta a Moisés. Y levanta a Moisés en un tiempo en donde hasta querían matar a los niños de aquel lugar. Yo no sé en qué tiempos tú naciste. No sé qué has pasado para poder estar en este lugar. No sé si has dicho: mi niñez fue muy dura, pero es que fui violado, pero es que pasé esto, mucha escasez, mucha hambre. Moisés pasó tiempos difíciles. Y usted sabe que es tener 3 meses un niño escondido y que no llore. Por Dios, si yo tengo a mi sobrinita un ratito y ya yo no sé qué hacer con ella. 3 meses escondido. Y la misericordia de Dios estaba sobre él, porque sabía lo que iba a hacer Dios con su pueblo, porque Dios no había olvidado la promesa que había hecho sobre su pueblo. Y empieza Dios a levantar a Moisés, y crece Moisés y se prepara, y crece como hijo de la hija del faraón de aquel lugar. Pero pasan igualmente 40 años para que Dios le haga su llamado. Ya usted conoce la historia, yo solamente le estoy recordando un poco. ¿Por qué le quiero decir todo esto? Porque usted ha olvidado y ha pensado que, mi llamamiento es que yo hace tiempo, pero es que Dios no le interesa el tiempo que ha pasado. Dios quiere que tú te determines y que en esta noche tú digas: Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en el llamado que has hecho a mi vida. Amén. Porque Moisés, con todo lo que pasó, tuvo que haber una activación divina, tuvo que haber un respaldo de Dios
para Él empezar a servir. Yo quiero que usted me ayude buscando el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4, y nosotros podamos ver cuando Dios llama a Moisés. El libro de Éxodo capítulo 3, que me ayuden allá atrás. Versículo 4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, no escuché. Y él respondió, no, lea bien. Y él respondió: heme aquí, Señor. Que es la respuesta que usted tiene que dar cuando Dios le llame. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos años habían pasado, iglesia? Sabía Moisés que Dios le estaba llamando. Nunca había tenido un encuentro con Dios. Tal vez tú que estás en esta noche, que me ves en este lugar, que me escuchas por la radio, dirás: Señor, pero es que ha pasado tanto tiempo, pero es que ya mis esperanzas están muertas. El Señor te dice que tus esperanzas no han muerto, que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y le sigue diciendo el Señor, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Quiero que sigamos leyendo hasta el 10. Y dice: y he descendido ¿para qué? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del canadeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, o sea, a todos los lugares. Y dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Versículo 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto, ¿cuándo, iglesia? Ven por tanto, ¿cuánto? ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo? No se me duerma. Ahora es el momento. Leíamos antes en Lucas 4:18. He aquí que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. ¿Sabes cuándo está sobre ti? Hoy. Para que tú hagas esto a lo que Dios llamó a Moisés, para dar libertad a los cautivos. Y vivimos una vida solamente pensando en el carro y la casa, y el marido que queremos, y la mujer que queremos tener porque estamos solteros y me va a dejar el tren. Y vivimos una vida desviada del plan de Dios. No digo que esto es malo, es bueno tener esposo, pero es bien bueno cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos llamados. El clamor de los hijos de Dios llegó al trono de Dios. Yo quiero que tú sepas que Dios no está sordo, ciego, sordo y mudo. Esa es Shakira. Dios no es ciego de lo que tú estás viviendo. Dios no se ha olvidado de tu promesa. Aleluya. Dios no se ha olvidado de tu milagro. Yo no sé, Dios, qué te ha prometido y ya tú lo das por olvidado, pero es que el Señor se olvidó de mi promesa. El Señor va a cumplir aquello que ha prometido para ti, para tu casa. No sé cuántos años más tengan que pasar, pero sabes que necesitas creer a la promesa que Dios ha dado a ti y a tu casa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te multiplicaré. Esa promesa es real. Yo quiero que tú creas en ella. El clamor de Dios subió al trono de Dios, conmovió a Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Tiempos de esclavitud.
tiempos en que hemos dicho, Señor, pero es que ya no aguanto más. Señor, pero es que ya cuelgo los guantes. Señor, pero es que ya esta situación mía, pero es que nadie me entiende. Yo quiero que tú sepas que el Señor te entiende, que el Señor te escucha, que el Señor no está sordo a lo que estás viviendo, pero tienes que creer a la promesa que hizo Dios desde Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré a ti y a tu parentela. Esto es real, iglesia, pero tienes que creer. Cuando Dios llama a Moisés, por Dios, Moisés había matado a una persona y salió huyendo a otra tierra y vivió 40 años huyendo, hasta se casó por allá. Pero Dios lo llama. Tal vez tú te has desviado del camino y al salir de este camino has hecho cosas indebidas allá afuera. Pero quieres que te diga algo, Dios no te está preguntando qué hiciste allá afuera. Yo quiero que me vuelvas a poner rápidamente allá atrás, no te me duermas. Lucas 4:18. Dios no le interesa lo que tú viviste. Dios quiere hacer cumplir tu palabra. Y quiero decirte algo a ti, líder, que me escuchas hoy, iglesia de Dios. Dios te ha llamado a ti a esto. Si tú no has entendido esto y no has tenido revelación de esto, entonces a veces no entiendo qué hacemos en este lugar. Y dice, el Espíritu Santo de Dios está sobre ¿quién? Diga fuerte, sobre mí. Toque su cabeza y diga, sobre mí. Créalo. Toque su corazón y diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dígalo creyendo. Por cuanto que yo quiero que usted lo recite conmigo y que usted crea esta palabra. Por cuanto que, para dar qué, buenas nuevas a los pobres. Porque tenemos la casa llena de comida y se nos olvida darle aunque sea una libra de lenteja al vecino. Porque si el de al lado tiene necesidad, ese no es problema mío, nadie la mandó a no estudiar. No sea indiferente con el problema que hay a su alrededor. Yo sé que con una libra de lenteja yo no le resuelvo la vida a nadie, pero puedo calmar el hambre de un niño que llora. Porque yo soy las manos de Dios aquí en la tierra. Señor, ¿pero qué haces? Ay, Señor, cuánta hambre en este mundo, ¿pero qué haces? Señor, cuántos perdidos, ¿a cuántos le predicas? ¿Amén o no amén? Me ha enviado a ¿qué? A sanar los quebrantados de corazón. Yo quiero que tú sepas algo, líder, que me escuchas de aquí. ¿Usted sabe cuánta gente vive en depresión hoy? Cuánta gente llora noche tras noche y a veces hasta sin motivo, porque tengo ganas de llorar, me han dicho muchas ovejas. No sé, tengo una tristeza y quiero llorar. Dios te ha llamado a ti a sanar a los quebrantados de corazón. Sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los que están oprimidos. ¿Qué sigue diciendo? A predicar el año ¿qué? A predicar el año ¿qué? Agradable del Señor. El versículo 21 dice, y comenzó a decirles, el que hablaba aquí era Jesús, leyendo en la sinagoga el libro del profeta Isaías. Y le dijo Jesús, y comenzó a decirle Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo se cumplió? Ayer, mañana. Porque a veces le decimos a Dios mañana, Señor, espérate que goce un ratito más este mundo y yo mañana te sirvo. No, iglesia, es hoy. El día de mañana dice la Biblia que no es prometido para nadie. Nadie tiene la vida comprada. Las aseguradoras no venden ese plan. Amén. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y sigue diciendo, lo dejamos hasta ahí porque quiero seguirles diciendo que el pueblo de Israel vivía esclavizado. Y así como el Señor nos da esta palabra, porque el Señor se conmueve del dolor de su pueblo. Porque si nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo? Esto me lo he preguntado yo muchas noches. Porque a veces siento que el día no me alcanza. Y el día que no le predico a alguien de Cristo, o que el Señor ponga a alguien en mi camino, a alguien que yo le pueda tirar un mensajito ahí sublime. Y el día que no predico me siento mal. Porque yo sí sé a qué me ha llamado el Señor. Pregúntale al que está a tu lado, ¿sabes a qué te llamó el Señor? Pregúnteselo. Pregúntelo sin miedo, pregúntele. Porque hoy en día igual el cristiano vive como vivía aquel pueblo de Israel oprimido. ¿Usted sabe qué pasó con el pueblo de Israel
los hermanos de José. Cuando José llega, tú sabes, ¿no? Y llegó a ser como ministro por allá, ¿no? De Egipto. Ministro de gobierno, así, tenía un puestazo. Y el papá de José muere, los hermanos de José sintieron temor y mintieron a José. Y le dijeron, bueno, ahora que murió nuestro padre, José nos va a echar de aquí. Y ellos estaban cómodos, porque en esos tiempos había mucha hambre en la tierra y no había comida, solamente ahí, en el lugar que Dios había bendecido a través de José. Mejor le diremos que nuestro padre dijo que quedáramos en este lugar y que José nos mantuviera. Qué lindo, ¿verdad? Y por eso quedaron. No solamente un par de años, sino 400 y de años cautivos, oprimidos. Porque sabe que muchas veces el cristiano, el pueblo de Israel en nuestros días, significa un pueblo que se acostumbra a vivir cómodamente. Yo he escuchado mucha gente hablar y decir, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Que losers. Yo quiero que usted sepa algo, hay un enemigo de nuestras almas, que aunque usted no se meta con él, él se va a meter con usted. Hay alguien que vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un Cristo que vino a dar vida y vino a darla en abundancia. Entonces muchas veces el pueblo de Dios se acostumbra a vivir cómodamente, a vivir oprimido y vivir calladito oprimido. Se acostumbran a esto. Y Dios quiere libertarlos, pero su dura cerviz muchas veces no se lo permite. Y Dios levanta a Moisés. Dios levanta a Moisés. Pero para levantar a Moisés tuvo que darle una revelación de quién era él. Que era un Dios poderoso. Porque solamente de oídas Moisés lo había oído, mas no había tenido ninguna revelación de él. Y muchas veces ese es el problema del cristiano para no poder activar su llamado en esta tierra. No hemos tenido una verdadera revelación de quién es Dios. Yo quiero decirle algo, no soy perfecta. Todos los días estoy en un proceso, todos los días el Señor en alguito nos moldea. Cositas, detallitos que todavía faltan, ¿verdad? Pero busco serlo. Porque la Biblia dice, sed santos como yo soy santo. No lo dice la palabra, no lo invento yo. Lo dice su palabra. Yo no concibo como gente que dice ser cristiano le pisa el cuello a su enemigo. Si la Biblia dice, ora por tu enemigo, gánatelo para Cristo. Yo he tenido gente que me ha oprimido y que me ha humillado. Y mi carne muchas veces quiere fluir, pero no se lo permito. Y mi amor hacia él tiene que crecer, o hacia ella tiene que crecer. Porque Dios no nos ha llamado a odiar a lo. La Biblia no dice que pagarás mal por mal. ¿Amén o no amén? Más bien dice la palabra que si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero nos acostumbramos muchas veces a esto. Cuando Moisés tiene la revelación de quién es Dios, entonces él empieza a ver la manifestación de Dios. Mientras tú no tengas revelación de quién es el Dios que te llamó, no vas a poder hacer uso de lo que Dios te ha llamado a hacer. Mientras tú no tengas la revelación de quién es el Dios que te ha dado la promesa, no puedes activar los dones y talentos que hay en ti. ¿Tú crees que Moisés, en aquel tiempo cuando mató al egipcio, ustedes que han leído la palabra, en ese momento que quería hacer manifestación de luz, los usos divinos del Señor, pudo? No pudo, porque no había tenido revelación de quién era Dios. Porque podemos ver en la escritura que luego de ahí del capítulo 3 en adelante, sigue diciendo que el Señor se le presenta. Y Moisés le dice, y si a mí me preguntan quién tú eres, y él dice, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de Israel. Y empieza a tener él esa revelación. Y Dios se empieza a manifestar. El faraón tenía al pueblo de Israel cada día peor. El faraón representa hoy en día a Satanás, que nos tiene cautivos en vicios, en malas mañas. El cristiano de hoy en día se ha puesto muy mañoso. Todo le queremos echar la culpa a Satanás. Pero es que el diablo sierva. Pero es que peleé con mi marido porque el diablo, vieras que me agarró las manos y yo lo agarré por el pescuezo. El diablo, sierva el diablo, ore por mí.
Muchas veces no todos son espíritus. Es un cambio de actitud que tienes que hacer. Si la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tú tienes que morir a tu carnalidad, a tu pasada manera de vivir. El Señor quiere usarte, iglesia, pero muchas veces tenemos que cambiar aquellos detallitos que no agradan a Dios. Quiero que siga leyendo conmigo en Éxodo 3. Versículo 14, en donde dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Y de ahí en adelante usted conoce la historia. Porque anteriormente le dijo: irás donde el faraón. Yo quiero que usted lea conmigo. Versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el 14 le dice: yo te envío. Porque muchas veces decimos: Señor, yo no puedo, yo soy impuro, Señor, yo tengo defectos. ¿Tú crees que el Señor, cuando llamó a Moisés, le dijo: pero es que tú mataste a un tipo hace 40? No, el Señor no se acuerda de eso. El Señor lo llamó con un propósito. El Señor no mira tu pasado. El Señor quiere usarte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Aleluya. Luego de esto ya usted conoce la historia. Para poder activar ese llamado de Moisés, Moisés tuvo que creer a la palabra que Dios le había dado a él, que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú tienes que creer a la palabra que Dios te ha dado. Cuando Dios empezó a obrar, y dice la Biblia que la primera época de milagros escritas en la Biblia están ahí en el Éxodo, con las 10 plagas de Egipto, con los 10 desastres, las 10 catástrofes más feas que pasaron ahí. Fueron ahí con Moisés. Y el Señor se manifestó y el Señor se glorificó en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor, con esa intervención divina, tenía que obligar al faraón a que soltara al pueblo de la esclavitud. ¿Quién es faraón? Es Satanás. Con intervención divina, iglesia, quiero que sepas que Dios va a hacer que Satanás te suelte de la opresión donde te encuentras. Pero tiene que haber intervención divina, tiene que haber una revelación de quién es el Dios que te llamó. Mientras tanto, no la va a ver. Solamente queremos que Dios sobre y que Dios haga un milagro. Y hace un milagro y entra en mi casa. Y lo cantamos y lloramos. Y solamente queremos a ese Dios de milagros. Pero no se nos olvida que Dios demanda de nosotras muchas más cosas. Tiene que haber una intervención divina. Tiene que haber una revelación de quién es Dios. Y cuando usted lee en la historia que Moisés pudo libertar con la ayuda de Dios y sacar a ese pueblo oprimido por 400 años en Egipto. ¿Pasan qué? Pasan un desierto. Es la siguiente etapa donde Dios nos lleva. ¿Qué es un desierto, iglesia? Un desierto es el periodo de pruebas, donde Dios te prueba de qué estamos hechos. Un tiempo difícil, un tiempo de angustia. Porque queremos solamente llegar a la tierra prometida en un vuelo directo y sin escalas, pero no queremos vivir el desierto. ¿Cuántos dicen amén? No damos gloria a Dios por los desiertos de nuestras vidas. Hoy en día que sirvo al Señor y predico a gente, y en medio de conversaciones empiezan a fluir recuerdos de tal vez cosas tristes que viví, humillaciones que viví de niña, rechazo, maltrato. Digo gracias, Señor, porque ya sé por qué viví todo esto, porque hoy en día tengo testimonio para hablarlo. Pero si no pasas el desierto, ¿cómo puedes decir que hubo un Dios que te sustentó si no has permitido que Dios te sustente? Porque soy una convencida que Dios opera cuando ya tus fuerzas son nulas, cuando tus fuerzas son escasas. Ahí es donde empieza a obrar el Señor.
En ese tiempo de aflicción es donde Dios se quiere glorificar. Porque en tus momentos más difíciles Dios ha estado ahí. Porque aun cuando todo estaba perdido para aquella promesa de Israel, por Dios, 400 años, imagino que nacía y moría gente y la gente no veía todavía ninguna tierra prometida. ¿Dónde estará esa tierra que hablaban? La gente no la veía. Tal vez tú no veas la respuesta, pero hay una tierra prometida que Dios te quiere dar. Una tierra que fluye leche y miel, a donde Dios te quiere llevar. Y Dios no pone remedios ni pone trabas para levantar. Mire toda aquella gente que Dios empezó a usar. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Quiere que le diga algo y muere Moisés. Y para muchos, me imagino, en aquel pueblo de Israel, los que quedaban vivos decían: bueno, nuestro libertador Moisés, aquel que prometió que nos llevaría a la tierra que fluye leche y miel, ya no está por todo esto. Y usted sabe en la historia que mucha gente se desviaba. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nuestra bendición está más cerca, nos desviamos del plan divino y nos ponemos a ver lo que no debemos ver. Empecemos a ver dioses ajenos. Empezamos a creer en lo que no debemos. Aquella gente ponía su mirada en otras cosas y se les olvidaba el Dios que los sustentaba. El mismo Dios que hacía de día columnas de nube y de noche columnas de fuego. Que aquella gente crecía y sus vestidos crecían con ellos. Su calzado crecía juntamente con sus pies. Qué Dios poderoso tenían ellos. Hacía fluir agua de la roca, les llovía maná del cielo. Hizo cuánto milagro el Señor. Cuántos milagros el Señor ha hecho en tu vida, iglesia. Cuántas manifestaciones divinas el Señor ha hecho en todo este desierto tuyo. Pero a mitad de camino dice: ¿sabe qué? Mejor me hubiera quedado en Egipto. Y empiezas a mirar hacia atrás. Yo quiero decirte que no es malo que en un momento dado tú te hayas desesperado. Lo que sí está mal es detenerte. Porque aquel mismo pueblo que Dios levantó y lo hizo cruzar un mar rojo, delante agua, y el que no sabía nadar dijo: me ahogo. Y detrás la gente de a caballo, la única opción que tuvieron era creer. Y a ese es el nivel en donde Dios te quiere llevar, para empezar a activar tu llamado, tu propósito, la promesa que Dios ha hecho para ti. Aunque tú digas: pero es que mi líder me dejó, pero es que me han cambiado de red 3 veces, pero es que ya yo no sé a qué iglesia más asistir, pero es que ya yo no sé qué has probado. Usted dirá: pero es que ya yo fui a todos los brujos. Usted dirá: no, es que ya yo me he leído todas las cartas del mundo, hasta las barajas, ya yo me he leído hasta los dominó, dirá usted. Pero es que usted no ha ido a la fuente. Usted no ha ido a aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre Cristo Jesús. El único que puede libertar tu alma, el único que te puede sacar de tierra de esclavitud es el Señor. Es Jesús, aquel mismo que sacó a aquel pueblo de esclavitud. Es el que te quiere libertar a ti en esta noche. Y que vuelvas a creer aquellas promesas, aquellas ilusiones que habías dado por muertas, son las que hoy el Señor quiere despertar en ti. Y muchas veces seguimos a alguien. Por eso es que la Biblia nos dice claramente: puesto los ojos en... Ay, se durmió. ¿Puesto los ojos en quién? Ay, ¿puesto los ojos en quién, iglesia? El autor y consumador de la fe. ¿En quién tienes puesta tu fe hoy? Muchas veces, de verdad yo lo digo, la gente idolatra un trabajo. Digo esto porque el Señor me inquieta de verdad. Usted se ha puesto a pensar cuánto la gente desea la quincena, anhelan la quincenita, porque dependen de un chequecito. Viven por agradar a un hombre, viven por agradar a una mujer, y se les olvida el Dios de los cielos que lo ha llamado. Todos estos hombres tenían muchas cosas en común.
¿Sabes qué? Que amaban a Dios y que creían en sus promesas. ¿Usted sabe cuántos años pasó Moisés con ese pueblo cabezón? Yo no sé qué tiempo llevas tú peleando con la misma ovejita que da ganas de patearla en vez de curarle la herida. Dale de aquí, pensamos humanamente. Yo no sé qué tiempo llevas luchando con la misma pareja y le hablas y le hablas y le hablas y dices, bueno, Señor, porque estoy perdiendo mi tiempo. Le compartí al apóstol Horacio en una reunión que tuvimos que yo me sentía no igual, porque yo soy muy cute, y de verdad me ponía a meditar en que tenía muchos líderes graduados debajo de la red nuestra. Yo decía, Señor, pero parece mentira que tengo más de 10 líderes y solo 4 sirven. ¿Esto qué es? Y yo empezaba a meditar en el Señor y le decía al Señor, ¿sabes qué? Muchas veces me siento cansada. Siento en mi corazón decirte esto para ti, líder, que me escuchas, porque sé que muchas veces te has sentido igual. Y el Señor hoy quiere restituir aquellos sueños muertos que habían en ti, de aquellas personas que tú das por perdidas, aquellas personas por las cuales te desviviste, hasta le pagaste un encuentro y hoy no están en este lugar. Yo quiero que tú sepas que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su promesa no ha muerto. Y aquello que ha predestinado para ti, para tu red, se tiene que cumplir. Amén. Y cuando yo meditaba en esto en el Señor me ponía un pasaje del apóstol Pablo, que hablaba a la iglesia de Galacia, en el libro de Gálatas, creo que 4 por ahí. Y el Señor le decía a la iglesia de Galacia, creo que he perdido mi tiempo en vosotros. Y yo decía, así mismo estoy yo. Igualita me siento que Pablo. Hasta me sentí orgullosa cuando empecé a leer. Siento lo mismo que Pablo. Siento que he perdido mi tiempo. Pero le seguía diciendo Pablo a la iglesia, pero tengo un compromiso con Cristo. Yo le estoy parafraseando la palabra para que usted me entienda. De que estaré con ustedes hasta que el propósito de Dios se cumpla en ustedes. Y en ese momento el Señor me metió 3 cachetadas, repetidoras. Y yo dije, amén, Señor. No hay más nada que decir. Porque no sé qué tiempo dices tú que llevas luchando. Si solamente das célula una vez a la semana, lo llamas una vez a la semana o le mandas un WhatsApp porque no quieres gastar ni el minuto. Y dices, pero es que yo llevo un año dándole célula y ese no se convierte. Tienes que creerle a Dios de los ejércitos. Tienes que creerle a aquel que ha prometido que multiplicará y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Lo va a hacer a través de ti, pero tienes que creerle. Mi compromiso no es con el alma, mi compromiso es con el Señor. Mi compromiso no es con el desobediente que el pastor Dixon me puso ahí. Ay, ¿para qué me dio ese tipo? No, mi compromiso no es con hombre. Yo no le sirvo a hombre. Y si tú estás aquí por agradar a un hombre, quiero decirte, estás equivocado. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Y a Dios le agrada que yo haga su obra, que yo cumpla su palabra, en donde dice Lucas 4:18, ¿a qué me ha llamado el Señor? Me ha llamado a dar libertad a los cautivos. Si aquella gente que está escrita ahí, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, no hubieran creído a la promesa que está aquí, nada de esto hubiera sucedido, iglesia. Y no hubieran sido ellos, Dios hubiera levantado a otros, pero su palabra se tiene que cumplir contigo o sin ti. Yo lo que quiero que hoy tú entiendas es que el Señor tiene que activar aquello que está muerto en ti. El Señor tiene que despertar aquel anhelo por el cual empezaste a servir a Dios una vez. Porque si el Señor me inquieta en esto, Dios no es loco. Loco es usted. Dios no es loco. Loca estaré yo. Pero Dios quiere despertar aquello que está muerto en ti. ¿Cuántos fueron a reencuentro? Nada más yo. Qué bueno, y por Adriana. Hemos ido 2 en este lugar al reencuentro, es algo increíble. ¿Cuántos han ido al reencuentro a este lugar? Y venimos de ahí, no puedo contarle para los que no han ido. Venimos cantando, Carolina. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Venimos, como dice Adriana, cuchillito, filito. Vengo filito, me dijo. ¿Verdad? Venimos, ¿ves? Con todo el fuego del mundo. Y apenas empiezan las aflicciones. Y empiezan esas almas socovidas. Ay, Señor, yo no nací para esto. Y empiezas a dudar del propósito por el cual fuiste llamado.
Se te olvidó que Dios dijo en su palabra en Génesis, no solo para Abraham, eso es para ti, mi amor, que multiplicaré tu descendencia como las estrellas que hay en el cielo, pero tienes 5 gatos en tu célula y los peleas a capa y espada, porque te has limitado a eso. Quiero que sepas que Dios no es un Dios limitado, limitados somos nosotros. La Biblia dice, clama a mí, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Ay, se durmió. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos solamente leer un librito. Damos células metódicas. Este no es el tema, pero Dios me inquieta en esto. Dios no quiere que tú vayas con vana palabrería. Dios quiere que tú vayas con presencia de Dios. Dios no quiere que tú vayas a hablar lo que tú quieres hablar. Dios quiere que tú vayas a revelar lo que Dios quiere hablar. Dios quiere tocar corazones. Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón. Dios quiere libertar a aquel que está cautivo. Dios quiere darle vista a los ciegos. Dios quiere sanar al que está enfermo. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Esto es para ti, para mí. El Señor está hablando en esta noche y ha inquietado mi alma porque el Señor quiere restituir aquello que se ha muerto en ti. Tienes que creer a la promesa de esta casa, a la visión de esta casa. Nos hacemos llamar cristianos, adoramos al Señor, pero no estamos haciendo su palabra. El padre de esta casa no puede solo. 2 o 3 gatos, 3 golondrinas lo hacen en verano. Eso no está en la palabra, eso lo digo yo. Ahora va usted a buscar golondrinas en la concordancia, no, eso lo digo yo. Tenemos que creer a lo que está en la palabra. Tenemos que creer a la visión de esa casa. Génesis 12. Y haré de ti una nación grande. Pero pasa el tiempo y te da igual ver que tu célula no se multiplica. Te acostumbras. No es malo. No quiero que me malinterprete. No es malo que en tu célula haya 5 gatos. No es malo. Gloria a Dios por esos gatos. Pero mi Dios es un Dios de multiplicación. Mi Dios es un Dios grande. Mi Dios no es un Dios limitado. Dígale al que está a su lado, mi Dios no es limitado. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Muerto Moisés, mucha gente pensó, ¿sabes qué? Mis sueños se acabaron. Ah, es que mi líder pecó. Cayó. No sé si se cayó de la cama, pero la gente habla así. Y nos acostumbramos a seguir a hombres. Dios va a levantar al que tenga que levantar. Pero tu promesa se tiene que cumplir. Amén. Y muerto Moisés, Dios levanta a Josué. Y aquí voy terminando, no se preocupe, que hoy no nos vamos a las 10. Josué capítulo 1. Versículo 2 en adelante dice: mi siervo Moisés ha muerto. Escúchenmelo a mí porque la gente allá atrás yo creo que fue a la cafetería. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué capítulo 1 versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Quiero que usted sepa que esto no es lo que yo iba a decir hoy. Pero Dios quiere que tú sepas que Dios te ha llamado a tierra de conquista. Usted no crea que Dios envió al pueblo de Israel a Canaán como pal de Cameron. No. Dígale que está a su lado. No, negativo. Dígaselo. Ah, usted está dormido. Dígaselo que está a su lado. Negativo, no era así. Canaán era una tierra por conquistar, igualmente llena de gente perdida, pero era la tierra donde Dios quería llevar a su pueblo. Yo no sé a dónde te quiere llevar Dios, pero si usted se asoma las narices y dice: ¿dónde me mandaron? Ay, no, yo para allá no voy. Si Dios te ha enviado a un lugar, hágale caso al Señor. El Señor va a hacer lo necesario, pero si esa es la tierra que Dios te ha prometido, como dice su palabra,
Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será tuyo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Creo que nada más lo creí yo, pero bueno, no importa. Y le sigue diciendo el Señor a Josué, versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días. ¿De cuándo? De tu vida. Como estuve con quién, estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7 dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El Señor no te pide muchas cosas, ni plata te está pidiendo. Porque la gente dice: ay, yo no voy a esa iglesia porque es que me quitan la plata. A Dios no le interesa tu plata, le da risa. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. Solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya, dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Está Dios loco? Y dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Te hago una pregunta. Pasaron muchos años, vuelvo y digo, el Señor levanta a Moisés y a la gente cabezona le dijo: ¿sabes qué? Una nueva generación irá a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb se salvaron de esa. Dios quiere levantar una nueva generación que se atreva a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esta palabra es para 2 o 3. Dios quiere levantar una nueva generación que se atreva a creerle a Dios, que le diga: ¿sabes qué, Señor? Sí y amén. Heme aquí, Señor, así como te dijo tu siervo Moisés, te digo yo hoy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sabes por qué? Porque este camino no es para cualquiera. Es para aquel que dice: ¿sabes qué, Señor? No me importa nada, pero yo te seguiré. Contra viento y contra marea, contra enfermedad, contra lo que sea, Señor, yo te serviré. Mira, todos estos hombres tenían algo en común, y es que servían a Dios. Para servir a Dios hay que amarlo. Ellos adoraban a Dios, servían con todo su corazón, mañana, tarde y noche. Tú sirves a Dios un ratito y te estás quejando. ¿Qué es esto? Señor, quiero ser como Moisés, quiero ser como Josué. Quiero servirme sin quejar, servirte a ti sin quejarme. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, te dice el Señor, para cuidar de hacer conforme a todo lo que te demanda el Señor. Más adelante dice: porque entonces serás prosperado y todo te irá bien. No, pero es que nada más creemos la partecita que queremos creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creemos el pedacito: y serás prosperado, aleluya, y se mueve la gente y se espeluca en el puesto, y habla en lengua y todo, ¿va? ¿Y dónde está la parte de fuerza? Te dice: muy valiente. ¿Y qué pasa cuando viene la aflicción? ¿Y qué pasa cuando empiezas a pasar tu desierto? Amén. ¿Qué pasó ahí? Se nos olvidó el Dios que nos llamó. Usted sabe que todos estos hombres tenían algo en común, pero Josué tenía algo poderoso, que es que él sabía que Dios lo había llamado. Y ahí mismo en Josué capítulo 24, déjenme buscarlo yo, porque de aquí lo buscan ahí atrás, me dan las 10. Josué 24:15 dice lo siguiente:
si mal os parece servir, eso le dijo Josué a aquel pueblo de Israel, ¿no? A Jehová, escogeos hoy a quien sirve. Yo quiero terminar con esto, pero que usted me preste atención. Aquel que está chateando, por favor, présteme atención un minuto, no es para mí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿cuándo? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, dioses con minúscula, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, les dijo Josué, ¿sabes qué? Si te da la gana, sigue caminando detrás de esos dioses que tú quieres, sigue detrás de tu marido, sigue detrás de tus hijos. Yo no sé, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si usted entendió esta palabra, pero yo la recibí. Yo la recibí porque cada día que veo que mi familia se pierde, digo, Señor, yo no creo a lo que mis ojos ven, yo creo a lo que está escrito en tu palabra. Y tu palabra dice, como dice Josué, yo no sé a quién quieres servir tú hoy, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ponte de pie en esta noche y yo quiero que tú ores conmigo, pero que tú ores creyéndole a Dios. Que esta noche es tiempo. En varios pasajes hemos leído que hoy es el tiempo de activar tu llamado, de activar el propósito por el cual fuiste llamado. Yo quiero que tú sepas que Dios te ha escogido. Tú no estás en este lugar de coincidencias. Ah, que yo vine, que me invitaron. No me creas a mí. Dios no es un Dios de coincidencias. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes establecidos. Desde el vientre de tu madre, dice la palabra, Dios te llamó. Y Dios ya sabía tu nombre y ya tenía memoria de ti. Dice aún la palabra del Señor que hasta los cabellos de nuestra cabeza son contados. El Señor sabe quién tú eres y el Señor sabe a qué te ha llamado. El Señor sabe a dónde te va a llevar. El Señor sabe qué va a hacer contigo, iglesia, pero tú tienes que creerlo. Yo quiero que tú me ayudes en esta noche a orar, ahí en tu lugar, que tú inclines tu rostro y tú empieces a pensar desde los inicios de tu vida en Cristo o desde tu llamado, desde el desierto que has pasado, por donde te ha llevado el Señor. Yo pienso que esto es suficiente para que el Señor empiece a ministrarte en tu lugar. Porque a mí no se me ha olvidado de dónde me sacó Dios. De tierra de servidumbre, de opresión. Me ha sacado el Señor para llevarme a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que fue prometida a mis padres. Ahí me quiere llevar el Señor. Porque el Señor no puede bendecirte en el lugar donde te encuentras. En un lugar contaminado, en un lugar lleno de pecado, en un lugar lleno de mañas. Ahí el Señor no puede bendecirte. Con esto no quiero decirte que tú tienes que irte del lugar físico donde estás. Si es necesario que lo hagas, pide dirección a Dios. Pero quiero decirte que el Señor quiere moverte espiritualmente del lugar donde te encuentras. De aquel lugar donde eres afligido, de aquel lugar donde eres oprimido, de aquel lugar donde solo es sufrimiento y dolor. Dios quiere sacarte de ahí a una tierra donde Él te pueda bendecir. Porque los pensamientos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Oh, levanta tus manos y adora a Dios conmigo ahí. Señor, porque no nos has llamado a cualquier cosa, Padre. Padre, porque estoy segura, Señor, que esta noche tú le has hablado a tu iglesia. Padre, porque estoy convencida que hoy, Señor, se cumple aquello que has prometido. Que hoy, Señor, tú restituyes. Que hoy, Señor, tú renuevas aquello que había muerto en tu pueblo, Señor. Tú empiezas a despertar en esta hora. Oh, adora
en tu lugar y empieza a pensar de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? Levanta tu voz y adoremos. Para que crezcas tú, Dios. Quebranta mi corazón. Oh, ministra ahí, Señor. Oh, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Oh, aleluya. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Llena ahí, Señor. Llena ahí, Señor, ahora, Padre. Oh, llénalo, Señor. Porque a ti no te llamó hombre. Porque a ti no te ha llamado hombre. Te llamó Jehová de los ejércitos para bendecirte. Y como dice su palabra, y serán en ti benditas toda la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Déjate llenar ahí en tu lugar. Déjate llenar ahí. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Tiempo de activación. Oh, aquellos dones que habías creído muertos, hoy se activan. Hoy se activan por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de tu sangre, Señor. Oh, reactivamos ahora todo don, todo talento. Quiero que sepas que aquello que el Señor te dio, aquellos dones que tú crees muertos, el Señor los despierta hoy. El Señor te ha llamado a cosas grandes, iglesia. A cosas grandes. A cosas que aún tu mente no tiene capacidad para ella. Y si creías que tus dones ya no están, el Señor te dice en esta noche: he aquí yo pongo dones nuevos y reactivo todo don. Que su palabra lo dice, tienes que creerlo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Levanta tus manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no te ha llamado, oye esto, Dios no te ha llamado a servir solo. Dios no te ha llamado a servir solo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios quiere hablar en esta noche. Dios te ha llamado a servir con tu pareja, dice el Señor. Y aquel que yo lo he prometido, yo lo cumpliré. Y aunque tus ojos vean lo contrario, cree a Dios, cree al Señor, cree a su palabra. Yo sé que Dios lo hará. El Señor está en este lugar. El Señor quiere que creas a las promesas que Él ha hecho a tu vida. Esto no es para ti solo. Dios está hablando a un hombre en este lugar. Dios está hablando a un hombre en este lugar y quiere decirte: varón, yo no me he olvidado de tu promesa. Yo no me he olvidado de tu promesa, varón de Dios. Porque tú has hecho cumplir la palabra. Has sido esforzado y has sido valiente. Solamente persevera, porque aquel que persevera hasta el final, este será salvo. Este será salvo. Oh, aleluya. Oh, adórale, adórale, adórale ahí en tu lugar. Aleluya. Solo a ti, Señor. Solo a ti te damos todo el honor, Dios. Toda honra, toda gloria, Señor.
llenando. Oh, sí, Señor. Porque creemos a ti, Señor. Creemos a ti, Señor. Creemos a ti y en ti, Señor. Creemos en tus promesas, Señor. Oh, Padre, te bendecimos, Señor. Y hoy reafirmamos, Señor, tu pacto con tu pueblo, Señor. Aquel pueblo, Señor, que desde el inicio, Señor, ha padecido. Aquel que tú sabes que en este lugar, Padre, lleva un desierto interno. Aquella persona, Padre, que se encuentra, Señor, en depresión, yo te pido que tú la libertes en esta hora. Aquella persona que dejó de soñar, aquella persona que olvidó el pacto que Dios había hecho. Diego, quiero decirte en esta noche que haré de ti una nación grande y te bendeciré, Diego, dice el Señor, y te multiplicaré, y tu descendencia será grande sobre esta tierra, así como las estrellas que hay en el cielo. Hoy hago pacto contigo. Cada vez que veas el cielo y veas las estrellas, acuérdate del pacto que Dios ha hecho contigo. Cada vez que veas las arenas que hay en el mar, recuerda que así será tu descendencia espiritual. Que Dios pondrá muchas personas en tu camino para que tú le hables, pero tienes que creer. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Yo bendigo toda persona que vino a este lugar, Dios. Y te pido, Señor, una doble unción para ellos, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, Padre, quede sellada en sus corazones, Padre. Padre, que aquello que hiciste en un pasado con ellos, Señor, Padre, solo sea un detalle para aquello que harás. Porque solo tú, oh Dios, eres el que hace nuevas todas las cosas, Señor. Solo tú, mi Dios, eres el que tú empiezas a hacer de donde no hay nada, Señor, y empiezas a crear cosas nuevas. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Aquello que ha sido imposible para ti, si aún todavía dudas de que el Señor te va a sanar, quiero que sepas en esta noche que Dios tiene el poder para hacer eso y mucho más. Pero tienes que creerle. Pero tienes que creerle en que Él lo va a hacer. Entrégate a Él y llénate de Él, porque el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere usarte y lo quiere hacer de una manera poderosa, y lo quiere hacer de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios. Oh, adora al Señor ahí. Dele gracias. Dele gracias por lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque nos ha sacado de tierra de servidumbre y nos ha llevado a una tierra celestial. Y nos ha llevado a una tierra prometida para bendecirnos. Aleluya.